En este video veremos cómo llenar un registro de infiltración tomado en una prueba de campo, cómo hacer el trabajo de gabinete. Recordemos que la prueba de infiltración se hace con un cilindro infiltrómetro doble, tal como el que muestra la figura, que son dos cilindros concéntricos de metal. Podrían ser también de PVC, pero con un borde biselado para que sea fácil enterrarlo. Esto se elige un sector homogéneo del potrero a evaluar, se instalan y para instalarlos se golpean con un combo pesado. Ideal es que fuera una estructura metálica gruesa para que para que el cilindro penetre recto, no vaya inclinándose, porque al ir entrando primero un lado y después del otro, se producen grietas, alteraciones en el suelo. Entonces pegarle firme al centro con este combo pesado, este me parece que es de 45 libras, es suficiente para enterrarle unos 5 centímetros. Lo otro también es poner un trozo de madera firme y pegarle al centro para que la penetración sea pareja. Se hicieron en este caso dos evaluaciones, que siempre es bueno tener una o dos repeticiones. Se instala primero el cilindro central y luego con otra tapa más grande o con un trozo de madera mayor se instala el cilindro externo. ¿Para qué son dos cilindros? Para que en el cilindro externo se echa agua para que provoque un efecto tampón y la infiltración, que es la que vamos a medir, que es la del cilindro interior, sea vertical, no haya salida de agua hacia los costados subsuperficialmente. ¿Ya? Por lo tanto, por eso son dos cilindros. Ahora, si tenemos solo uno, este exterior se puede reemplazar por una poceta construida con una pala, un círculo o un cuadrado con tierra, como una pequeña piscina, cosa de eso mantenerlo siempre con agua superficial, con algunos centímetros de agua para que no se altere la medición acá. ¿Cuál es la desventaja de esa poceta? Que en general se gasta mucha agua en la experiencia. Cuando el agua está lejos del lugar que estamos midiendo, eh, hay que hacer muchos viajes para buscar el agua. ¿Ya? Bueno, quedamos en que se golpea con ese mazo y posteriormente, antes de iniciar la medición, se pone un plástico en el fondo del cilindro interior y se coloca el agua. Y al momento de iniciar la medición, al echar a andar el cronómetro, se saca este plástico y se echa a andar el cronómetro. Y cuando el agua está quieta, cuando se puede leer con precisión, se toma la primera medida. ¿Para qué es este nylon o este plástico? Para evitar que el golpe del agua altere la superficie del suelo y provoque sellamiento. Este vaciado o llenado del balde del cilindro tiene que ser bastante rápido. Posterior a eso estamos en condiciones de hacer la primera lectura. ¿Ya? En esta regla que se adosa o se entierra o se pega al cilindro, se va haciendo la lectura y se va midiendo cómo el agua va bajando, y esos son los valores que se registran en la planilla de campo. Y ahí hay una vista de la experiencia, 2 horas esperando que esto baje, y en el caso que baje demasiado hay que ir rellenando, como lo vamos a explicar posteriormente. ¿Cómo rellenamos la planilla? Lectura, el número de lectura, en este caso fueron 18 lecturas, el tiempo acumulado, 120 minutos, se nota el minuto 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al minuto 10, al 15, al 20 se hacen las lecturas, y la lectura, 265.1 se inició, 263,7 el primer minuto, o sea, se retira el plástico y se lee 265.1, 263,7 al segundo minuto, 263.2 al segundo minuto, etc. Aquí hay una columna que dice relleno. ¿Qué pasa con esto? Cuando el nivel inicial ha descendido más o menos 5 centímetros, es necesario volver a llenar a valores cercanos al nivel inicial.
Nivel inicial era 265.1 y después del relleno quedamos en 264.6. Da lo mismo cuántos litros le echemos al cilindro, lo que interesa es el nivel. Entonces, ahora para la siguiente lectura, el nivel de referencia es este valor. ¿Cómo vamos a ir rellenando? Diferencia de tiempo, el delta T es la diferencia entre el minuto de la lectura menos el tiempo anterior. En este caso, y se va con diferencia entre 2 y 1, entre 3 y 2, entre 20 y 15 y se copia hacia abajo. Entonces los delta T eran primero 1 minuto, después 5, después 10, después 15. Como la infiltración cada vez se va haciendo más lenta, por eso es necesario hacer estos intervalos cada vez mayores, porque estar midiendo después de media hora o de 1 hora cada 1 minuto no vale la pena. ¿Ya? No es necesario, se puede hacer con intervalos más largos. La altura infiltrada es la altura que se infiltró en el intervalo de tiempo. En este caso, para el primer minuto, partimos de 265,1 menos 263,7, 1.4 centímetros. Copiamos hacia abajo y cada vez la altura infiltrada fue menor. ¿Qué pasó aquí? Aparece un valor negativo por el hecho que estamos considerando a ese valor 258,8 como la referencia para cuando se marcaba 263,8. Eso está errado porque 258,8 fue la lectura que se hizo a los 40 minutos e inmediatamente se llenó, se volvió a echar agua y se leyó nuevamente a 264,6. Ahora 264,6 es la referencia para la lectura siguiente y son 0,8 centímetros infiltrados. La infiltración acumulada es la suma de las lecturas La infiltración acumulada es la sumatoria de las lecturas de agua infiltrada. Entonces, el primer minuto fue eso, al segundo minuto fue eso, más eso, y así lo subamos hasta el final, y llegamos que en las 2 horas de experiencia se infiltraron 11 centímetros de agua. La velocidad de infiltración en centímetros por minuto. La velocidad de infiltración es en centímetros por minuto, es cuánta agua se infiltró en el intervalo de tiempo. Es decir, los 1,4 en 1 minuto. Copiamos hacia abajo y vemos que la velocidad de infiltración se va haciendo cada vez menor hasta finalmente más o menos a partir del minuto 60 o más adelante hacerse casi constante. La infiltración acumulada en milímetros basta con multiplicar la infiltración acumulada en centímetros por 10 y tenemos la infiltración acumulada en milímetros. ¿Ya? Los 11,1 centímetros se transformaron en 111 milímetros. Y la velocidad de infiltración en milímetros por hora transformamos de la siguiente forma. 1 centímetro son 10 milímetros, 1 hora son 60 minutos. Por lo tanto, 1,4 centímetros por minuto, si multiplicamos por 10, son 14 milímetros por minuto. Si tenemos 14 milímetros en 1 minuto, ¿cuántos milímetros tenemos en 60 minutos? Más 14 por 60, 840 milímetros por minuto. Por lo tanto, y 840 es lo mismo que multiplicar 1.4, que es el valor de acá, de centímetros por minuto, por 60. Perdón, 1.4 por 600, 840. Entonces, multiplicamos ese valor de velocidad de infiltración por 600 y tenemos 840.
Ahora vamos a continuar con el ejercicio graficando los datos de infiltración acumulada y velocidad de infiltración. Lo vamos a cambiar de color en milímetros y milímetros por hora con respecto al tiempo acumulado. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay varias formas de hacer un gráfico, pero voy a hacer... Se selecciona las columnas que tenemos en donde tenemos los datos. Nos vamos a insertar un gráfico combinado y vamos a elegir un mapa de dispersión, un gráfico de dispersión. Aquí nos da dos opciones. Una es donde el eje X aparece la cantidad de lecturas o de datos, en este caso 20, y la otra donde aparecen los valores de esos datos, 120 minutos. Elegimos ese. Y quiero que las líneas aparezcan unidas por rectas, por lo tanto elegimos ese gráfico. Donde en el eje X tenemos el tiempo y tenemos en el eje Y la infiltración acumulada y la velocidad de infiltración. Pero si nos vamos acá a los valores, vemos que la infiltración acumulada empieza en 14 y la velocidad de infiltración en 840. Son valores muy diferentes, magnitudes muy distintas. Por lo tanto, necesitamos otro eje que nos ayude, que nos cambie la escala de uno de los dos para ver más clara esta situación. Nos vamos, botón derecho, cambiar tipo de gráfico, combinado, vamos a tener un gráfico con las series de infiltración acumulada y velocidad de infiltración. Las elegimos en dispersión tal como las teníamos, en dispersión con unidades por rectas, y en este caso la infiltración acumulada la vamos a tiquear como que sea el eje secundario, el que está al lado derecho. Entonces, en el lado derecho, en la escala de la infiltración acumulada, y en el lado izquierdo, en la escala de la velocidad de infiltración. Aceptar. Y ahí nos queda un gráfico mucho más claro de lo que estábamos conversando. Y le ponemos nuestro velocidad de infiltración acumulada. Podemos también poner acá etiquetas en los ejes, los distintos ejes, qué sé yo, mostrar etiquetas y hacerlo más bonito. Y ahora, ¿qué es lo que nos pide? Obtener las ecuaciones de infiltración acumulada y velocidad de infiltración. Para eso, vamos a continuar en el próximo video.